Ya estamos de vuelta en Cambio de Rasandi y todavía nos estamos recuperando de esas vacaciones de Semana Santa, que esperemos que todos ustedes estén bien y no les haya ocurrido nada en esa siniestralidad en los accidentes de tráfico. Pero seguramente que alguno ha tenido algún pequeño problema y precisamente hoy en Cambio de Rasandi, gracias a Eurosiniestro, vamos a intentar desvelar esas pequeñas dudas que tenemos respecto, por ejemplo, a los seguros. Y el caso que nos ocupa hoy es el tema de las diferencias en las indemnizaciones entre España y el resto de Europa. Y para hablar de todo esto contamos como siempre con Felipe Viso y con Carlos Rial. Menudas diferencias, ¿no?, de indemnizaciones. Cuando tenemos la mala suerte de sufrir un accidente y en este caso tiene consecuencias graves, las indemnizaciones varían muchísimo, ¿no?, de países como España a otros países en teoría inferiores, como pueden ser Rumanía, Bulgaria. Sí, es cierto. Lamentablemente este estudio, que está hecho por una comisión independiente, viene a decir que España está como quinto país que menos paga de toda Europa, ¿no? Como países como Portugal, que lo tenemos aquí al lado, cobra casi el doble cualquier supuesto que ponen que lo que podría cobrar en España, ¿no? Hay países como Alemania, Bélgica, etcétera, que esta cifra podría llegar a cuadruplicarse, es decir, un 400%. Si esto lo tenemos en cuenta, que desde el año 2007 la Comisión Europea ya ha dicho que en España es uno de los países que menos se paga y se debería revisar el baremo, lo que consideramos indecente es que la subida que ha habido en el 2014 ha sido de 17 céntimos para un día impeditivo y de 9 céntimos para un día no impeditivo, ¿no? Una vez más, volvemos a decir que esto es absolutamente vejatorio porque lo que se está indemnizando no es nada acorde con realmente el daño, tanto moral como psíquico, que pueda ocasionar a las víctimas. ¿Y por qué ocurre esto, Carlos? Porque yo me imagino que los españoles pagaremos lo mismo o incluso más de lo que están pagando estos países, ¿no?, por nuestras pólizas. Sí, nosotros pagamos por las pólizas de seguro pues lo mismo que países de nuestro entorno, pues como Francia o como Italia, como Alemania. No hay una diferencia muy significativa. Claro, lo que no tiene sentido es que para el supuesto que estudió la Comisión, que fue un estudio que encargó la Comisión Europea, para precisamente tener un poco una noción de qué es lo que estaba ocurriendo, se hagan las diferencias tan abismales que salieron para la indemnización de lesiones y por fallecimiento. No es de recibo que una persona en Francia, pagando un recibo de seguro similar, pues pueda cobrar 3 veces más que en España aproximadamente, ¿no?, o hasta 6 veces más si es en Alemania. Pues, ¿por qué está ocurriendo esto? Pues la verdad no lo sé, pero lo que sí sé es que a raíz de ese estudio es cuando se creó la comisión para la renovación del baremo de accidentes de tráfico, que por fin ha concluido ahora en el mes de marzo, a finales de marzo, el texto, que no está cerrado porque no han conseguido ponerse de acuerdo y que van a entregar, o han entregado ya creo, al Congreso para que terminen de perfilar los flecos que quedan por atar. Pero en todo caso, lo que sí no tiene ningún tipo de justificación es que desde el año 2008 hasta aquí el incremento para las indemnizaciones solo haya sido el incremento del IPC, cuando las diferencias que había respecto a eso, a países de nuestro entorno, eran tan considerables. Bueno, tenemos ejemplos aquí, por ejemplo, una víctima de un accidente de tráfico de 40 años que queda viuda con 2 hijos pequeños e incapacitada totalmente a consecuencia pues, de ese siniestro, con unos ingresos, tanto ella como su esposo, que mueren en el accidente, en 1.500 euros netos al mes cada uno. Y según este estudio de este caso piloto realizado en 2008, en España la víctima cobraría en torno a 575.000 euros. Pero llama la atención si lo comparamos, por ejemplo, con Lituania, que cobraría 684.000, Rumanía 738.000. Y bueno, ya la diferencia es abismal si nos vamos, lo que decís, ¿no?, a Portugal, Francia, Italia, que están en torno a 1.336.000. Claro, es que, a ver, lo que puso en evidencia ese estudio es que en España, aparte de que se indemniza mal y poco, hay muchos conceptos por los que no se paga absolutamente nada. Por ejemplo, los expertos de la comisión la comisión le preguntaba a los expertos que hicieron el estudio, se nombró un experto por cada país, que analizaran cuestiones como si la madre, en ese caso piloto, quien sobrevivía al accidente era la madre, que se quedaba inválida permanente total porque no podría, se le suponía que no iba a poder mover nunca más la muñeca y por lo tanto quedaba incapacitada, y se solicitaba que informaran, por ejemplo, si podría tener derecho a una indemnización por el perjuicio que le iba a suponer el no poder abrazar ya nunca más a sus hijos, porque tenía 2 niños pequeños.
Hay países donde eso se contempla, y en España, por ejemplo, ese tipo de daño moral no estaba contemplado. Y eso, como eso, más cosas. Por ejemplo, en España no se contemplaba, ni se sigue contemplando, el pago de una indemnización para recibir rehabilitación durante una serie de horas semanales para el resto de su vida, porque la iba a necesitar esa persona. En España eso no se contempla, tampoco se sigue contemplando ahora. Te pagan la indemnización por la secuela que te corresponda y tú con ese dinero pues tendrás que pagarte el fisioterapeuta el resto de tus días. Eso para la mayor parte de los países de nuestro entorno es inconcebible. Es decir, una cosa es la indemnización por la secuela que te queda y otra cosa es el pago de la asistencia de fisioterapeuta a la que precises, que tendrá que computarse aparte. Bueno, pues eso sí que todavía en tela de juicio hoy en día. Y también es llamativo, por ejemplo, cuando hay un accidente y fallece uno en este caso hablando de los menores, ¿no? O de los hijos, fallece una de las figuras parentales, el tema de las indemnizaciones, porque según sean los baremos de edad, sean menores de 16 años, mayores de 18, mayores de 25, por lo que hemos visto a veces en cambio de rasante, las indemnizaciones son de risa. Sí, a ver, el baremo está pensado para la gente que depende de esa persona que ha desaparecido, que puedan estar en su casa, si hay padres, abuelos, hijos menores de edad, entonces va variando, ¿no? Lo que viene a decir este ejemplo que estamos comentando, que es un ejemplo realmente práctico y real y objetivo, es que lo que se está pagando en España, que es tan poco, sobre todo teniendo en cuenta además otros datos objetivos, que es el baremo cuando se hizo en el año 95, España era uno de los países europeos donde más siniestralidad había. ¿Qué pasó ahora? Que hemos pasado a unas cifras de un 20% de siniestralidad con relación a lo que había antes. Y el parque móvil a su vez se ha incrementado. Hemos pasado de 18 millones de vehículos a 31 millones de vehículos. Las aseguradoras en España cada vez ganan más. Y en cambio el mensaje que estamos recibiendo constantemente es que el español comete mucho fraude, que el español tiene muchísima siniestralidad, que no lo hemos bajado. No lo hemos bajado, claro. Si la cifra baja, llegará un momento que eso de llegar al objetivo cero es muy precioso, es muy bonito y es un buen objetivo. Pero es que los seguros siguen mal pagando, cobrándonos las mismas primas que hace 10 años y incrementando sus beneficios. Entonces hay algo que está muy desproporcionado, porque es posible lo que habíamos comentado antes, de que la Comisión Europea pide que se cambie un baremo en el año 2007 y a día de hoy todavía se esté pasando ahora mismo al Congreso. Es decir, ¿qué pasa? Que es que las aseguradoras están tan protegidas como los bancos, porque lo único que podemos pensar, no tiene sentido lo que está pasando, pero mientras el daño colateral está pasando, la realidad es que los accidentados hoy en día tienen este problema. Yo creo que alguien que se queda con 2 hijos, que la madre se queda con una incapacidad total y que cobre 500.000, pues la gente puede decir, uff, es una cantidad de dinero, pero es que mira, le quedan más de 30 años y 40 años teniendo que hacerse cargo sin ningún tipo de sustento. ¿Eso es justo? Porque en otros países te pagan muchísimo más. Hombre, algo debe ser desproporcionado. Bueno, y además que los seguros no paran de subir. A mí me ha subido el seguro. Sí, claro. Eso está claro, eso es una máxima. El seguro sube año tras año. Pero sí lo que manifestabas, y eso se puso en evidencia desde que salió, desde el año 95 en que se publica el baremo, es que cuanto más daño sufre una persona, o en caso de fallecimiento, o cuanto más pérdida patrimonial tiene a consecuencia del fallecimiento, la indemnización es peor. Es decir, se indemniza en proporción mucho mejor a las víctimas con muy pocos daños y muy pocas lesiones que a los grandes lesionados y a las personas que fallecen y que tenían un nivel de renta medio alto, porque si tú haces cuentas normalmente de lo que esa persona iba a dejar de percibir hasta que falleciese, teniendo en cuenta la esperanza media de vida, o hasta la edad de jubilación, normalmente lo que te apagan, y a veces no alcanza ni tan siquiera eso, y se supone que el baremo incluye 2 conceptos por los que se te paga. Una es la pérdida patrimonial y otra el daño moral, que se supone la pérdida de una persona. Bien, pues sumando las dos no pagarías ni tan siquiera una si se quitase el baremo y se calculase la indemnización por el sistema, digamos, tradicional. Si esto se ha puesto de manifiesto en muchísimos foros y muchas veces, incluso me consta que el Tribunal Supremo se ha hecho eco de esto, ha intentado darle 200.000 vueltas y interpretaciones al baremo para hacer una interpretación más favorable a las víctimas, pero aún así
no, es una lacra que seguimos padeciendo, es decir, eso no se ha subsanado. ¿Y por qué en el siglo XXI, en el año 2014, en España siguen pasando estas cosas? Por lo que decía igual Felipe, ¿no?, que los bancos y las aseguradoras son las grandes empresas de este país. Claro, porque a ver, ¿cuáles son las únicas empresas que durante una crisis que se lleva prolongando pues desde el año 2007-2008 han seguido dando un año tras otro más beneficio que el anterior? Pues las únicas son las aseguradoras. Es decir, es un pool que está ahí, poderosísimo, que bloquea normas, que presiona para que las normas se hagan a su gusto, a su interés, y al final pues los demás, los ciudadanos, pues somos los grandes perjudicados, no nos queda otra. Y me imagino que tendremos que estar siempre muy atentos, porque me imagino que en el caso, desgraciadamente, de sufrir este tipo de accidentes con estas consecuencias tan graves, pues me imagino que las compañías siempre tirarán a la baja, ¿no? Hay que estar muy encima para... Sí, porque luego está la interpretación, ¿no? Además, desgraciadamente, luego está la interpretación de las lesiones, que están recogidos en un baremo y se pueden interpretar. Pues normalmente va por franjas de puntos, va por un montón de cosas, de variables, y esto pues es algo que es fácil de variar, ¿no? Tú puedes decir que una persona pues queda con una limitación, y si esa limitación de 60 grados o de 30 grados, y eso te vas a una franja que puedes hablar de una serie de puntos. Luego está el tiempo que tú has padecido todo esto, pues si has estado impedido o no estás impedido. Hace muy poco tiempo, hace muy pocos años, cuando una persona no podía ni siquiera incorporarse al trabajo, se entendía que tampoco podía hacer vida normal. Bueno, hoy en día, por parte de las aseguradoras, eso ya no es válido. Hay un montón de variables que siempre son favorables a las aseguradoras y desfavorables a las víctimas. Es constante que tienes que demostrar las cosas, y lamentablemente, cuando vas a la parte jurídica, la legislación va favoreciendo siempre a las aseguradoras, ¿no? Y los que tienen que decir las sentencias están por un baremo que no pueden salirse de él, y como dice Carlos antes, pues el Tribunal Superior ha intentado buscar algo para favorecer a las víctimas, o la Audiencia de Navarra, que dice que es que ya está claro y por todos lados que es insuficiente, pero es lo que hay. Entonces no puedes sacar una sentencia que sea mejor que lo que marca ese baremo. Es increíble, pero es así, ¿no? Hablábamos del daño colateral, es decir, el daño psicológico. Nosotros, en todos los años que llevamos, en los cientos y cientos de casos que hemos llevado, nunca hemos tenido una persona que se le haya aceptado el tratamiento psicológico, ni que ninguna aseguradora, y esto hay que decirlo muy claro, ninguna aseguradora ha ofrecido tratamiento psicológico cuando hemos tenido temas, pero traumáticos, muy de grande trauma, por estar los padres en un hospital, los hijos en otro hospital, no encontrarse, ni siquiera salir del sitio, y jamás se les ha ofrecido, ni se les ha reconocido. Y esto, hasta que la Unión Europea, o en este caso el Congreso, tome cartas en el asunto, ¿vamos a tener que asumirlo o todavía tenemos mecanismos para intentar...? No, esto es el baremo que hay. Ya te digo, llevamos desde que se publicó, pues todos los abogados de este país peleándonos contra él, poniendo de manifiesto que es tremendamente injusto, y no ha habido forma de cambiarlo. La comisión de expertos tenía un plazo, el plazo finalizó, no se pusieron de acuerdo, se lo tuvieron que renovar, y ante la inminencia de que tampoco se iban a terminar de poner de acuerdo, cerraron el texto, digamos, por decírtelo de alguna forma, el 90% del texto está consensuado con el sector, pero hay un 10% que no, que depende mucho de la cuantificación económica de algunos aspectos en los que no terminan de ninguno de ceder. Y bueno, pues ahí está, eso va a quedar en manos de los políticos. La diferencia que hay entre este baremo y el anterior, y eso también tengo que decirlo, es que esta vez sí que había representantes de las víctimas de accidentes de tráfico en la elaboración de la norma, y se les ha podido escuchar. En el anterior solo estaba el sector asegurador, y así salió, claro. Bueno, y siendo sinceros ya para terminar, que nos queda muy poquito tiempo, ya sé que no sois adivinos, pero más o menos, ¿en cuánto tiempo, en cuántos años, siendo positivos, creéis que España puede estar equiparada al resto de la Unión Europea? Es una pregunta complicada, ¿no? Yo creo pero que vosotros, imposible. siendo sinceros, ¿lo veis que puede ser posible a un corto plazo de tiempo? Siendo sinceros, no nos vamos a equiparar o sea, es decir, el día si se equiparasen nuestras primas de seguros con las francesas, alemanas, etcétera, bueno, tendrían que equipararse las indemnizaciones en 2 años, 3 años, algo así. Pero es que estamos tan lejos, tan lejos, que no nos vamos a equiparar, pero ni en mucho tiempo. Lo que pasa es que con este nuevo baremo
sí que va a haber, creo yo, bueno, todavía me estoy anticipando porque conozco el texto por encima y no ha sido aprobado ni está todavía muy verde, pero yo creo que va a haber más instrumentos para que a las víctimas se les puedan indemnizar por más conceptos de los que se les indemnizaban hasta ahora, por lo menos para poder pelearlo. Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos. Felipe Viso, Carlos Rial, muchísimas gracias. Y ustedes ya lo saben, toda la información para saber defenderse ante estos asuntos, ya saben, en Eurosiniestro. Cambio Rasante continúa adelante y tenemos muchas más cosas para ustedes.